Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en la clase del 15 de febrero de 2022. Una clase prácticamente práctica, perdonen lo repetitivo. Una clase muy práctica. ¿Por qué? Porque estamos viendo todos esos o muchos de esos equipos, accesorios, elementos y demás herramientas y demás componentes o aparatos que se usan en una instalación eléctrica. Estamos, como recordatorio, en la clase de manejo y distribución de la energía. Y ahora sí, señores, dicho todo esto, vamos a regresar de donde nos habíamos quedado. Le pedimos a Rodrigo Cermeño Valet que nos siga echando la mano con la cámara, con la filmación, y los demás regresamos por favor al círculo de la sana distancia para seguir viendo todos los equipos que tenemos aquí. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Entonces, todos se acercan por favor. Fíjense de todo lo que hemos hablado. Fíjense de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de cables, hemos hablado de ductos y nos falta hablar, por ejemplo, de algunos equipos o materiales que forman parte de nuestra instalación, por ejemplo, estos que se llaman cóndules, que son piezas donde cambia de dirección la tubería y que además sirven de registro. Nos falta hablar de las chalupas, que es la caja básica donde se pone la gran mayoría de los accesorios, que la gran mayoría de los accesorios son enchufes y apagadores. Esta es una caja para sobreponer, ¿sí? Esta se llama conduit, ¿sí? Esta es exterior, pero las hay para interiores. Nos falta hablar de estos accesorios, vean. Nos falta hablar de los accesorios como estos, el enchufe típico, enchufes, otros tipos de enchufe. Vean, nos falta hablar de las placas, los chasis, nos falta hablar de los apagadores. Nos falta hablar de ese aparatito que ya hicimos la clase pasada, cuando tengo un aparato para funcionar polarizado y aterrizado, pero mi instalación solo está polarizada o tal vez ni siquiera polarizada. Nos falta hablar de equipos de medición y equipos de prueba. Y nos falta hablar, si algo se me está olvidando, espero que no, nos falta hablar también de equipos de iluminación. La máxima o la más difundida forma de aprovechar la corriente eléctrica, que es la iluminación. Y también hablaremos de los focos o de la iluminación, porque los focos no se compran como la mayoría de la gente piensa, o por lo menos los focos con intención, los focos que forman parte de un proyecto de iluminación y por lo tanto de instalación eléctrica, no se compran yendo al súper o yendo a la tapalería y me da un foco y me dicen, sí, cómo no, tengo un foco. Oye, pero comprar un foco así es como llegar a una tienda y decir, oiga, ¿me da un pantalón? Sí, cómo no, aquí está un pantalón. Y ya, oye, ¿de qué talla, de qué color, de qué tela? ¿No? ¿De qué corte? Etcétera, ¿no? Los focos no se compran así. He contado 50 veces, pero quiero que sepan comprar focos y todo esto lo sepan usar para que no les pase lo que el chiste que hemos contado muchas veces. ¿Se acuerdan del chiste del chinito? No. Creo que no me lo vas a contar. A ver, ahí les va. Si yo llego con Natalie, pídeme un foco, yo soy el señor de la tienda.
Pídeme un foco. ¿Me daría un foco, por favor? Sí, cómo no, Natalie. ¿Lo quieres fluorescente o incandescente? Fluorescente. Muy bien. ¿De qué potencia? 24 watts. Órale. ¿De qué tono de luz? No, sería blanca. ¿De cuántos grados? 4000. Bueno, ¿ya vieron? Muy bien, se defendió muy bien, ¿eh? La acorralamos y muy bien, Natalie. La acorralamos hasta que no le quedó de otra. Pero sí, de lo que se trata es de que no le pase lo que al chinito, ¿no? ¿Cuántos grados pueden ser? 4000 así. Cuéntaselos tú, más. Bueno, es un chiste que hemos contado muchísimas veces, pero deja ver claramente qué es lo que pasa, ¿no? Cuando la gente llega y compra un foco, de llamar la atención cómo se defendió Natalie. Ahorita preguntó que de cuánto a cuánto pueden ir los grados. Lo común es que vayan desde 2700, lo más bajo en tonos comerciales, en tonos de uso frecuente, hasta 6500, que es muchísimo. 6500 ya es muchísimo. Aunque los hay más, pero ya es una exageración. 6500 yo no lo pongo. Vamos a llegar a eso. Vamos a hablar de eso ahorita. No se adelanten. ¿Pero tiene más watts? Ninguna, ni más intensidad ni más watts. Es otro tono de luz, que es a lo que quiero llegar. Y por eso el chiste del chinito, que algunos ya se lo saben, ya se lo contaron, pero para los que no lo saben, ahí les da. Hay que llega un chinito a vivir a México y llega un chinito a vivir a México y no habla nada de español. Y pues el primer día se aguanta el hambre, el segundo día se aguanta el hambre, pero el tercer día ya no puede de hambre. Entonces dice, no, voy a ir a ver dónde come la gente aquí, ¿no? Vamos a ver dónde come la gente y me voy a fijar a ver qué hacen. Entonces llega y ve en un lugar donde la gente está comiendo y se para junto a los que están pidiendo ahí y oye que un señor dice, ¿me da por favor una torta de jamón? ¿No? Y entonces ve que le entregan una cosa que se empieza a comer, ¿no? Torta de jamón. Entonces él se forma también y llega a la casa y dice, torta de jamón. Le dan su torta de jamón y muy contento. Y al día siguiente, torta de jamón. Y entonces, muy contento con su torta de jamón. Pero después de 10 días, ya está hasta acá de las tortas de jamón, entonces diciendo que te voy a buscar otra cosa, ¿no? Entonces oye que un señor pide unos chilaquiles. Entonces, muy orgulloso de que ya sabe cómo es, se forma en la caja y dice, señor, chilaquiles. Y el de la caja le pregunta, ¿rojos o verdes? Torta de jamón. Entonces, para que no les pase, entonces, para que no pase lo mismo, tenemos que saber que los focos tienen muchas características que necesitamos conocer o que necesitamos conocer y definir. Es decir, que nuestros proyectos de iluminación tengan intención y hacia allá vamos, que no nos da lo mismo llegar a la palería y llegar a la palería y decir, me da un foco, como el señor del pantalón, me da un pantalón. ¿Cómo que un pantalón? ¿De qué color? ¿De qué tela? ¿De qué tamaño? ¿De qué corte? ¿De qué? ¿No? Entonces, así son los focos. Y para que no nos pase lo que al chinito, con los focos y con lo demás, vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Hablamos mucho ya de conductores y el último que les voy a pedir que lo traten como una reliquia, este es un conductor antiquísimo, antiquísimo, es un pedacito que yo encontré ahí, que fíjense cómo es tan viejo, que está forrado de tela. Es decir, antes de que los plásticos fueran comerciales, antes de que los plásticos fueran económicamente accesibles, los cables se hacían con conductores y forrados de tela. Estos los pueden ver y los verán si algún día quieren que hagamos una visita al Museo Estudio Casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Van a ver como todavía hay conductores de estos y es una instalación eléctrica preciosa porque todo está a la vista. Es decir, las instalaciones todavía no tenían la normatividad que tienen ahora. Y se ve, además de todo el valor arquitectónico que tiene ese lugar, la instalación eléctrica también es atractiva. Entonces, si quieren, hacemos una visita y lo platicamos y lo vemos.
¿Sale? Por cierto, ahorita hay una exposición de Max Cheto ahí. Entonces, no nos vendría mal. El día que quieran vamos. ¿Sale? No nos vendría nada mal. Bueno, dicho esto, señores, vamos a empezar. Díganme, por favor, ya que estamos hablando de los conductores, de los cables, de los ductos, ya sabemos que todos llegan, pues, en primer lugar, a un enchufe, ¿no? Vamos a pensar que el enchufe es uno de los principales lugares donde usamos corriente. Y entonces, yo aquí les voy a enseñar tres tipos de enchufes de los que quiero que me digan, tres tipos de enchufes de los que quiero que me digan qué diferencias hay entre ellos. A ver, ¿quién me puede decir, por favor? Y a lo mejor hasta se me escapa uno que haya por aquí. ¿Quién me puede decir, por favor, qué, qué diferencias hay entre estos, qué diferencias hay entre estos enchufes que tengo en la mano? A ver, para que queden bien en la cámara, que los puedan ver. Fíjense, ¿eh? Ya dijo por ahí están en la cámara para los que están en sus casas. Ya dijo por ahí Vicky, uno no tiene tierra, y desde luego que es una verdad, eso sí, es una realidad, no tiene tierra. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes? Hay uno que, o sea, uno de los lados, no sé cómo, que es ¿cómo se llama? El neutro, a la fase, pero está más grande. Vamos a ver, ahí lo mismo Valentina. A ver, para todos, ya los vieron. Les digo, la principal diferencia entre estos, y a lo mejor lo podríamos ver también, apreciar en esto, si este fuera un enchufe nada más, a lo mejor lo podemos ver ahí, ¿sí? Que este sí tiene tierra. Se los digo yo para avanzar rápido. Primero, la principal diferencia, si queremos así a simple vista decir, en cuanto a funcionamiento, lo dijo Vicky, unos tienen tierra y otros no, es verdad. Pero también en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a época. Son de distintas épocas, queda clarísimo, ¿no? Este que tengo en la mano, el que estoy enseñando aquí, no lo pueden ver ustedes. Bueno, tal vez sí, ahí en sus casas lo ven ahí, espero que se vea bien. Sí. Lo pueden ver y Sí, sí se ve. los que están aquí en el salón también lo pueden ver. ¿Sí? Este es de cerámica. Este es muy, muy viejito. Antes de que los plásticos, cuídenlo muchísimo, se los voy a ir pasando. Fíjense que hasta le tuve que poner un masking porque se cayó y se estrelló y entonces para que no se moviera, cuídenlo muchísimo y se los voy pasando. Se los voy pasando a todos. Cuídenlos mucho, mucho para que todos los puedan tener en las manos. ¿Sí? Váyanlo circulando. Entonces, ese que ven ahí de cerámica, es de cuando todavía los plásticos eran inaccesibles, eran carísimos y las cosas aislantes se hacían de cerámica. Bueno, esa es una característica. Pero además, vamos a ver diferencias. ¿Vieron que ellos es donde se conecta atrás el cable? Pregunta Natalie que las cosas de metal que están atrás, ¿qué son? Pues es donde se conecta el cable para que se llegue ahí la corriente. Bueno, entonces, dicho eso, señores, dicho eso, ¿qué diferencias había? Se las repito. Primero, la época. Segundo, que unos tienen tierra. Pero me gustaría ser más puntual. Según se fue dando la evolución. Tiene como un contacto. Pregunta Natalie, ese que tiene como, ese que tiene, Ahorita tal cual es como un enchufe. ajá, ese es un convertidor, ese es un convertidor de clavija de 3 patitas a enchufe de 2. Ese lo vimos la clase pasada. ¿Por qué los colores? Y muy bien, hazle un acercamiento, Rodrigo, por favor. Y Rivka pregunta, en este enchufe, que enséñalo de frente primero para que vean cuál es. O sea, primero pueden ver cuál es el enchufe del que hablamos. Es bastante reciente. ¿Qué características tiene? Con lo que nos está enseñando Rodrigo es súper útil. Esa toma es buenísima. Fíjense, ¿me la dejas tantito? Fíjense cómo los más viejitos que vimos, fíjense cómo solo tenían 2 patitas. Solo tenían 2 patitas y las 2 patitas, lo que quiere decir es que solo tenían fase y neutro. Y si solo tenían fase y neutro, quiere decir que no era una instalación aterrizada. Número 1. Pero número 2, si me prestan tantitito, cualquiera, si me prestan tantitito para que vea Rodrigo y vean la comparación,
Número 2, vean, estaban las clavijas viejitas, pueden ver, tenían fase y neutro del mismo tamaño, ¿ya vieron? ¿Se dan cuenta? Esta, además, esta que estoy moviendo, la que está en mi mano, solo tenía fase y neutro. Y fase y neutro no diferenciadas, ¿se dan cuenta? Tiene fase y neutro del mismo tamaño. Lo que quiere decir, y la regreso a unidad, lo que quiere decir que en lo que quiere decir que esas clavijas, yo podía meter la clavija así o así y le daba lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llaman clavijas no aterrizadas, o mejor dicho, para decirlo en orden correcto, clavijas no polarizadas y no aterrizadas. ¿Estamos bien? Entonces, eran clavijas muy primitivas. Solo tenían fase y neutro y lo mismo daba así que así. Entonces, no polarizadas. No estaban distinguidos los polos de la fase y el neutro. Daba igual. Y entonces levanta la mano, y ahorita te doy la palabra María, pero levanta la mano aquí María José Guerrero. ¿Por qué el convertidor tiene como un cablecito extra? O sea, yo conocía de que los naranjas que nada más. Pregunta María José, ¿por qué el convertidor de clavija de 3 patitas, es decir, fase, neutro y tierra, a enchufe de 2 patitas, es decir, solo fase y neutro, tiene además un alambrito? Este alambrito, este está por acá, se los enseño. Este alambrito lo decíamos la clase pasada, fíjense, viene una clavija de 3 patitas que conecto aquí. Cuando lo meto a mi enchufe, ya solo son 2 patitas, fase y neutro. Pero con esto se trata de agarrar un tornillo, un fierrito, una lámina, para hacer aunque sea una falsa tierra. Si no una tierra verdadera, una tierra física, por lo menos una falsa tierra que ayude a disipar, a dar salida a algunos electrones en caso de Y emergencia. entonces los naranjas que no tienen, Los naranjas tienen como tienen un fierrito. Ese fierrito es para que de ahí amarres un alambrito. ¿Sale? Muy bien. Siguiente. Aquí va por acá. Ahora, siguiente. Si volvemos al ejemplo que tenía Rodrigo en las manos. Entonces, pueden ver que esta clavija cumple con las normas más estrictas, más actuales. Pueden ver que tiene fase y neutro diferenciales. ¿Eh? El chiquito es la fase, la ranura chiquita es la fase, la ranura grande es el neutro y el semirredondo o con forma de arco es la tierra física. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos fase y neutro diferenciados y además tierra física. Es que voltea la imagen, ¿no? Entonces, podemos ver claramente Es que voltea la imagen. qué es cada uno. Eso de la derecha Sí, sería. lo hace en espejo. Sí, me está haciendo ver Rodrigo, Sí. que la camarita lo hace en espejo, invierte ¿no? Pero una observación importantísima que nos dio, una información importantísima que nos dio Rivka cuando estuvo viendo esta clavija, el mismo accesorio, fíjense, el mismo accesorio, pero por el lado de atrás, Sí, ¿ya vieron? Fíjense cómo los puntos donde yo voy a conectar los cables tienen diferente color. ¿Alcanzan a ver? Entonces, eso quiere decir que bueno, fue Majo Guerrero, o a las dos. Entonces, eso quiere decir que el color también me dice dónde conecto cada cosa, ¿sí? Para diferenciar, para darme cuenta de que son cosas diferentes. Sigue pasando por ahí. Y la misma historia va a suceder ahorita con los apagadores. ¿Quién me puede decir de esto que yo les voy a enseñar aquí? De esto que yo les voy a enseñar aquí. Fíjense todo lo que voy a poner en la mano, ¿eh? Fíjense lo que voy a poner. Tengo estos apagadores. ¿Quién me puede decir qué diferencias tienen entre ellos? A ver si así se ven más o menos. ¿Alcanzan a verlos todos? ¿Quién me puede decir diferencias? A ver, ¿quién me puede decir qué diferencias hay entre ellos? el grosor y tamaño. Grosor, tamaño. Miren, ya los presenté todos juntos, pero fíjense, ahora les voy a presentar este. Las líneas, la representación de... Vean,
¿Qué opinan de este? Como de cuándo parece. Del año 1000, dijeron ahí. Como en Estados Unidos también, ¿no? Siguiente, miren, este podría ser como de casa de mi bisabuela, ¿no? Imagínense más o menos, este enchufe se lo podrían encontrar sin problema en una casa de la colonia Santa María la Ribera, de aquella época, ¿no? De principios del siglo XX. Este otro, este podría ser como de la colonia Roma. Este podría ser como de la colonia Roma, como cuarentero. Este puede ser casa, no de mi bisabuela, sino de mi abuela, ¿no? ¿Qué es el dibujito que tiene? Podría ser. Y es una nota musical. Quiere decir que es un timbre, pero la forma es como también puede ser apagador. La única diferencia entre un timbre y un apagador es que el timbre tiene un resorte. Entonces, se llama botón timbre. O sea, hace exactamente la misma función que un apagador. Pueden ver, fíjense, es exactamente lo mismo que un apagador. Nada más que cuando yo lo aprieto, se queda donde lo dejé. ¿Sí? Y yo lo aprieto y se regresa. Este se llama botón timbre. ¿Sí? Pero es lo mismito, la mismita función. Entonces este podría ser más o menos de la década del 40 del siglo pasado. Y pues, si no actual, porque tampoco es tan reciente, si no actual, pues sí podría ser bastante más reciente, podría ser noventero. ¿Sí? Podría ser noventero. Entonces, ya vimos que hay una diferencia de épocas. Pero díganme, contéstenme por favor lo más importante de todo, no solo las épocas. Hay algo más importante. ¿Por qué estos dos, que son de la misma época, que son de la misma línea, que son de la misma marca, por qué uno tiene 2 rayitas y el otro una? Y atrás tiene 3 patitas y el otro... y el otro- Dice Vicky que porque tiene... Dice Vicky que porque uno tiene tierra y el otro no. La respuesta es no. Y dice María José... Porque es de los que, o sea, que está como conectado y que si prendes, o sea, que, no sé cómo explicarlo, que se tipo, si lo prendes allá también lo puedes apagar acá y así, ¿no? Claro, muy bien María José, muy bien Vicky. Sí, porque este es un apagador sencillo. Acuérdense que en el apagador sencillo solo entran 2 cables, ¿se acuerdan? La fase que baja del circuito y luego el regreso que continúa la fase hacia la lámpara, ¿se acuerdan? Mientras que este apagador que se llama de escalera o de 3 vías, el sencillo o de 2 vías, acuérdense, el de escalera o de 3 vías, ya lo ven, ese sencillo de 3 vías ¿qué recibe? Recibe 3 cables. Y no les voy a decir cuáles. ¿Por qué? Bueno, sí les voy a decir, pero me gustaría que ustedes piensen cómo se conectan. Me gustaría que me dijeran cómo se hace un diagrama. De tarea les voy a dejar. Pero la tarea es que lo piensen, porque si ponen en internet diagrama de conexiones de un apagador de escalera, les va a aparecer. Y no se trata de eso, ya sabemos que la respuesta la tenemos todos. La respuesta la podemos tener todos en 5 segundos. Lo que quiero que traten de hacer es cómo se hace, o sea, que hagan el ejercicio mental de estos funcionan de 2 en 2, ya sabemos. Porque Eso de 2 en 2 yo no entiendo por qué se llama de 2 vías. no, a ver, de dos, Normal porque es de 2 vías y no de a ver, una. entonces, tiene aquí unas dudas, Humberto. ¿Que por qué se llama de 2 vías? Yo creo que porque recibe 2 cables. Ok, que sería o sea, fase y el regreso. Fase y regreso. Claro. Ahora, en el apagador de 3 vías o de escalera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el de 3 vías o de escalera? Hay un puente. A ver, ya empezó a meter una palabra clave ahí. Hay un puente que une, porque estos funcionan de 2. Con el otro que está. Entonces, hay un puente o unos puentes, voy a ser más La preciso. fuente nada más es que conecta de ese al otro. O sea, es como si tuvieras estos nueve entonces, y luego uno Sí. entra para que de aquí De aquí vaya se vaya allá. Sí, sí, sí. Y así son de 4 vías de aquí acá. Bueno, hagan el ejercicio, eso. De eso se trata la tarea de hoy. No de que lo busquen en internet, porque para hacerse tontos cualquiera puede, ¿no?
y aquí no somos personas que nos hagamos tontos. Si venimos aquí es para no ser tontos, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio, no importa que no traigan la respuesta correcta. Si no traen la respuesta correcta, no pasa nada, está en internet o yo se las puedo dar. De lo que se trata es de que hagan el ejercicio mental, de hacer su diagramita de cómo se les ocurre que hay que conectar dos apagadores de escalera. ¿A cuál llega la fase? ¿A dónde llega el neutro? ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Esa es la tarea. ¿Tiene que llegar? Vamos a ver. Yo creo que sí. Dale vueltas, puede ser. Dale vueltas, hagan sus dibujitos. Denle vueltas, hagan sus dibujitos y la clase que entra los vemos. Se trata de que nos esforcemos mentalmente. ¿Cómo le haría yo para que la corriente vaya por donde yo quiera? Y si muevo acá, se apaga acá, pero si muevo acá, se vuelve llega hasta abajo y el neutro llega hasta arriba, entonces si lo apagas, se corta el circuito. Esa es una posible solución. Pero dibújala y búscale todo. No te digo ahorita ni que sí ni que no. Te digo que no vas mal. No, ya sí. No vas, no, porque estaría mal. No vas mal, haz tus diagramitas y nos vemos una clase que entra. Dale, no pretendas tener la solución en 5 minutos. Dale vueltas. ¿Eh? No, pero dale vueltas 3 o 4 días y haz un dibujito, haz un dibujito y fíjate si funciona o no funciona. Y tú misma corrígete. Si te das cuenta de que uno no funcionó, bueno, pues lo corriges. De eso se trata. Es como cuando estás proyectando, no proyectas y te sale toda la primera. Lo vas puliendo y lo vas ajustando y le quitas y le pones, ahí ves que de plano replanteas todo, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, dicho esto de los enchufes y de los apagadores, dicho todo esto, ¿qué nos toca ahora? Pues ahora nos toca ver dónde se montan estos equipos, estos accesorios, porque no están así colgados en la pared, ¿no? Bueno, se fijan, estos apagadores, se fijan en estos accesorios que les voy a enseñar. Aquí están, gracias Rodrigo. Fíjense cómo hay, según la marca, el modelo, la línea, hay varias maneras. En la chalupa, casi siempre en la chalupa, es decir, la cajita metálica, que este es exterior, pero la cajita metálica delgada que quedó ahora en el muro, casi siempre ahí se fija esto que se llama chasis. El chasis es esta pieza donde yo voy a fijar los módulos. Fíjense, está la chalupa. En la chalupa yo pongo el chasis y sobre el chasis, en el chasis, voy metiendo los distintos módulos que voy a necesitar ahí. Por ejemplo, esto que estoy haciendo está perfectamente raro. No mal, pero parece que está mal, ¿no? Porque parecería que estoy revolviendo alumbrado y fuerza. Sin embargo, puede ser que yo por atrás le esté dando al alumbrado un circuito de alumbrado y a la fuerza un circuito de fuerza. Entonces, no necesariamente... Francisco, perdón, ¿cómo se llama el de metal? El metal se llama chasis. La caja que se queda ahogada, la caja que se queda ahogada en el muro se llama chalupa. Y la primera que se monta, que se fija en la chalupa para sujetar los accesorios, es el chasis. Que hoy en día ya también hay USB. Que también nos hace ver Rodrigo que ya también hay chasis, módulos o accesorios de USB. Ahora, estos entonces, ¿cómo se llama cada pieza? Cada pieza de estas es un módulo. Y yo puedo tener en una misma chalupa o en un mismo chasis, puedo tener 2 módulos, 1 módulo, 3 módulos, hasta 4 módulos. Y hay chasis, pueden ver, dependiendo de la marca y la línea que esté comprando, hay chasis que vienen más armados que otros, hay chasis que son metálicos y hay chasis, fíjense en hay chasis que son plásticos, por ejemplo. Esta es una placa, si se fijan, esta es una placa de 3 módulos y entonces yo lo que hago al chasis es que le quito las laminitas donde voy a poner un accesorio. Por ejemplo, si voy a poner ahí un apagador, le quito solamente el plastiquito de en medio, ¿sí? Y entonces, al final, para rematar, yo puedo comprar una placa de 3 módulos, puedo comprar una placa de 2 módulos, en fin, se compran las piezas según el diseño que yo haya hecho.
¿Vamos bien? Ahora, tienen alzada la mano tanto María José Guerrero como Rivka. ¿Quién quiere empezar? Denme un segundo más. No, yo no. Lo mismo, pueden ver que hay algunos accesorios que vienen integrados, todo, chasis y accesorio, en una sola. Entonces, esto se conecta directo a la chalupa, y fíjense, y tiene una placa a la medida, ¿sí? Una placa a la medida, y ya queda así. ¿Estamos? Bueno, entonces, y por último, habrá veces, en algunas instalaciones más sofisticadas, habrá veces que ustedes necesiten tener varias chalupas juntas. También existen esos accesorios. Existen estos accesorios en los que tengo como si fueran varias chalupas seguidas, ¿ya vieron? Entonces voy metiendo diferentes en una misma chalupa. O sea, pueden mezclar fuerza y ¿Sí? alumbrado, ¿no? Porque puedes decir unos llegan por arriba y Siempre, otros sí, por abajo. pueden llegar unos cables por arriba, otros por abajo, y listo. ¿Sale? ¿Estamos? No, chalupa es la individual, ¿no? Chalupa es la individual, la que es tamaño de 5 por 10 centímetros. Y estas que son múltiples, en el mercado les dicen cajas raco. El nombre común, cuando son chalupas múltiples, el nombre común es caja raco. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, dicho todo esto, y ya hablamos, fíjense, ya hablamos de cables, ya hablamos de cables, ya hablamos de accesorios, ya hablamos de ductos. Fíjense todo lo que hemos visto. ¿Sí? Hemos visto cables, ductos, accesorios, cajas. ¿De qué nos falta hablar? Espera, no, yo pregunto. A ver, ¿Cómo le haces si con los chasis de metal? O sea, cuando ya te queda como un huequito, o sea, ¿qué más le pones para que no quede ahí el agujero? A ver, muy bien. Pregunta María José Guerrero. ¿Cómo le haces en las cajas de metal cuando tienen muchos hoyitos? No, en los chasis, en los... Ajá. Ajá, en los chasis de metal. Ajá. ¿Cómo le haces? O sea, haz de cuenta que lo que dijiste ahorita, que tú pones de que los apagadores y así, Ajá. pero ¿qué haces con todos los hoyitos que te quedan? O sea, ¿qué más le pones para...? Nada, se tapan con la placa. Si tú compraste, si vamos a pensar que solo tienes un accesorio, Ajá. lo pones al centro Ajá. y compras placa de un accesorio. Entonces solo tiene una ventanita al centro. Si vas a poner dos accesorios, pones uno en medio, uno abajo y otro arriba, y compras placa de dos accesorios. Aquí se ve, miren. Sí. O sea, pero el chasis queda así, ¿no? El chasis queda como está. Sí, el chasis queda como está. ¿Sale? Yo creo que es un tema, o sea, que cambia un poco, pero para cosas si lo preguntamos. O sea, prender la luz con, ¿cómo se dice? Como los switches, pero que son touch. Ya, los que regulas o sea, la intensidad, No, los touch, ajá, exacto. O sea, ves que hay ahora espejos que tienen un botoncito que le picas y se prende el espejo. Sí. ¿Cómo hacen la circulación en eso? Miren, hay varias marcas y varios modelos. Lo dejamos para la clase que entra. Si quieren, ahorita nos quedamos con los equipos básicos, ¿no? Y contestamos, eso es la que sigue. Es igual que el microondas, ¿no? El botoncito del microondas o de esas pantallas táctiles, ¿no? En la que solo le pones y los vemos acá, o hasta el celular, ¿no? Es el mismo principio del celular, que tú aprietas una parte de la pantalla y en esa parte de la pantalla se activó determinada función, ¿sí o no? Entonces, si quieren eso lo vemos. Léanse el libro el libro de Steve Jobs, cuando manda a hacer el vidrio ¿te sabes esa historia? Cuando manda a hacer el vidrio para los teléfonos celulares. Bueno, hablaremos de eso, ¿les parece? Ahorita vamos a seguir con esto que estamos aquí. A ver, Valentina tiene la pregunta. A ver, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Valentina.
Pregunta, ¿a las chalupas se pueden conectar los polidictos? Claro que sí. Así funcionan, y no lo aclaré. Imagínate que esta es una chalupa individual, que bueno, la única diferencia entre una individual es que la otra es más cortita. Pero esta es como si estuviéramos haciendo varias individuales. Fíjense, las chalupas, fíjense cómo traen todas estas posibles ventanitas. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo traen todas esas posibles ventanitas. Y todas vienen cerradas. Las de arriba y las de abajo, las de atrás y las de los lados, todas vienen cerradas. En esta, creo que la abrieron porque esta se usó en la iglesia de San Ignacio. Se iba a usar en la iglesia de San Ignacio, donde estaban así los cableados. Y a lo mejor no se usó, salió sobrando. No sé qué pasó. La cosa es que no se usó y le quitaron las ventanitas de arriba y de abajo. Pero vienen, cuando tú la compras, vienen todas cerradas, como estas. Y tú solamente botas o quitas la que vas a usar. Y entonces, ¿qué haces con esto? Viene tu ducto y lo insertas así, así como lo están viendo. ¿Sí? Así queda. Tú lo insertas así quedan las chalupas, con un cachito de manguera adentro. ¿Estamos? Y esta que tiene acá arriba es para recibir tubería metálica. Entonces, qué bueno que hiciste esa pregunta. Esta que tenemos aquí arriba es para esta que tenemos aquí arriba es para recibir tubería metálica, ¿sí? Vean, y esta pieza es un conector similar, a los que tenemos en la tubería de arriba. Y entonces para los de abajo sí se también. ¿Sí? Y también la de arriba, si le quito esta, lo que pasa es que no la quiero desatornillar, me da flojera, pero si quieren lo hago. Ahí va. Nada más no le abras más ventanitas, porque si no después... No, si no... Pero fíjense cómo, vean, entonces ya le quité, o sea, es un hoyo como cualquiera de los otros. Es un hoyo. ¿Y esos adaptadores son para cualquier hoyo? Y este es para una tubería metálica, sí, para cualquier hoyo. Ajá. Y este es para una tubería metálica, ¿ya vieron? Este es para recibir una tubería metálica. Pero entonces, dicho esto, ¿sí? Ya vimos mucho. Sí, muy bien. Mercedes dice que también ha visto estos mismos accesorios, inclusive tubos. Mercedes ha visto tubos, chalupas y demás accesorios en un material plástico verde. Sí. Cuando hablemos, qué bueno que lo dijiste, de todos modos lo vamos a ver más adelante, pero no nos pasa nada si nos adelantamos tantito. Ese material se llama PVC pesado. Es un material PVC pesado, así como este es el PVC normal, el cloruro de polivinilo. Ese es un PVC más denso, se llama PVC pesado, es verde y se usa en instalaciones subterráneas o en instalaciones que van a tener más exposición a la humedad sin ser subacuáticas, ¿no? Entonces, el PVC pesado lo usamos nosotros, por ejemplo, mucho en jardinería. En cableados de jardinería y en cosas así se usa mucho el PVC pesado. Como para activar los procedores O para la iluminación de un jardín. Si tienes en una jardinera unas luces ahí metidas para que se ilumine. Bueno, pero entonces, señores, ahora sí nos acercamos a un momento en el que no solo vamos a recibir información, como lo hemos hecho hasta ahorita, sino que tenemos que empezar a aplicarla. Y resulta que todo lo que hemos visto en la teoría, más lo que hoy hemos visto en accesorios, ¿sí? Bueno, nada más para que no se los olvide, por favor, al final, cuando todos vayamos de salida, todos ponen aquí en la mesa las cosas, ¿eh? Sí. ¿Sale? Cuidado con más porque ya se Entonces, no, sino porque imagínense, esto sirve para el aprendizaje de muchas personas. Si se nos olvida y nos llevamos cosas, pues después se completa el juego, ¿no? Bueno, y también los que se encuentran cosas por ahí, si van a alguna obra y se encuentran alguna cosa que quieran traer para donar para la enseñanza, pues será bienvenido. Bueno, entonces, llega el momento en el que todo lo que hemos estudiado de electricidad, historia, teoría, unidades, cantidades,
Francisco, o sea, obviamente ya sé que no lo puedes conectar tal cual para que sirva, pero a lo mejor estaría como muy interesante ver tal cual cómo se unen las piezas. Sí. Porque una cosa es decir, pues aquí va, no sé, el poliducto y otra cosa es ver literalmente en dónde va, porque luego no te lo puedes como imaginar tanto. Claro que sí. A ver, es que lo que les enseñé del poliducto es exactamente como lo dije, ¿eh? En ese sí no hay Mira, Es que, a ver, qué bueno, tienen la inquietud de cómo ¿tú el que ya estaba armado este? Bueno, nomás cableas este y... Claro, ese es bueno. A ver, Rodrigo, enséñale. Si quieres. No, yo soy el camarógrafo. Yo soy el camarógrafo, pero ya estaba hecho. Bueno, este es un buen ejemplo. Rodrigo lo hizo. Y ahorita hablamos desde el poliducto. Fíjense cómo esta es una chalupa a la que conectamos un ducto. ¿Sí? Sobre el ducto, perdón, una Pero el chalupa. ducto ya ahí, o esa chalupa ya sustituyó esa. O sea, esta ya estará colada. O ahí atrás de esta. Esta es lo mismo que esa, pero Sí. de varias. Esta es lo mismito que esta, nada más que múltiple. ¿Sí? Entonces, le llegaría, así como aquí llegó la manguera metálica flexible, el ducto metálico flexible, y por adentro vienen los cables, aquí vamos a hacer este mismo, lo puedo poner acá. Ahí se lo estás poniendo a llegar con un ducto de metal, ya sea Sí. para alumbrado o para fuerza, pero Sí, no puedes... porque estoy suponiendo que es una instalación exterior. Entonces, ¿qué hice? Al conector le quité la tuerca. La pongo en el hoyito, que se los digo de una vez, ese hoyito es una pregunta difícil, pero ese hoyito se llama chiqueador. Entonces, lo hago pasar por un chiqueador y ya quedó. ¿Vale? Ahora me van a decir, Ya dentro de la chalupa que va. y aquí van los cables, o sea, aquí van a llegar los cables, aquí los cables los conecto a cada uno de los accesorios, aquí los cables los conecto a cada uno de los accesorios, al enchufe, al apagador, a lo que sea, y ya, y me queda puesto, como decía Rodrigo, ajá, y me queda puesto así, ¿sí? Entonces llegaron los cables por dentro, aquí adentro conecté los accesorios, me llegaron los cables, los conecto al accesorio, y este no lo voy a desarmar porque ya ahorita no nos da tiempo, pero hagan de cuenta que está por dentro y me quedó así. ¿Sí? Me quedó así. ¿Sabes? Ahora, O sea, ese es el de metal y el otro como... si fuera poliducto, ¿qué pasa? Lo mismitito. Pasa exactamente lo mismo. Pero como va colado no tiene que amarrarse. Como va ahogado dentro del colado y dentro del muro, entonces pasa lo mismitito. Lo vuelvo a quitar, pongo aquí, ¿sí? Lo quito de ahí, pongo acá, y ahora esto está ahogado dentro del muro. Y la manguera, como dijo Rodrigo, está ahogada dentro del muro. Entonces, entonces, me equivoqué de diámetro, pero lo hago con esta. Entonces, esto está todo ahogado en el muro, ¿ya vieron? Esto está ahogado en el muro, no se mueve, ¿ya ven? Así quedó. Y en medio vienen los cables y hago las conexiones. Pero ¿cómo le haces para ahogarlo, o sea, para ahogar el tubo sin que se entre? Como lo tienes en las fotos que me enseñaste en el descanso. ¿Cómo se hace? O sea, más bien haces la cola primero como y luego ahora. Sí. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se ponen? Esa es buena pregunta, Natalia. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se ponen estas mangueras dentro del muro? Porque si el muro es de concreto, pues es muy fácil pensar que las pones antes del colado y ya quedaron ahí adentro. Pero si el muro es de tabique o de block, ¿cómo le hago? Ahora, otra cosa, el PVC pesado también, Mercedes, ahorita que decía, el PVC pesado también se usa mucho dentro del tabla roja. PVC pesado es tubería Verde, pero tubería verde. Esa es la tubería verde que decía Mercedes hace rato. Entonces, a ver si para complementar este muestrario me consigo tantito PVC pesado y tantito un tramo de tubería metálica lisa. Pero bueno, entonces contestando a Natalie, cómo se hacen estas cosas? ¿Sí? Les digo, cuando yo hago el muro de tabique,
¿Sí? Hago el muro de tabique. El muro de tabique, el maestro albañil lo ranura, o el oficial albañil, o el ayudante. Lo ranura. Dentro de la ranura, inserta con cincel, le hace una ranura. Lo veremos en imágenes más adelante. Dentro de la ranura, inserta el ducto. Lo amarra con unos alambritos. Y después, a la hora de aplanar, ya sea con cemento arena, o con yeso, o con pasta, queda tapado y queda ahí oculto ahí adentro. ¿Estamos? O sea, es como si al tabique le hicieras un hoyo en forma de ¿Sí? círculo. ¿Sí? ¿Sí? Así queda. Yo tengo otra pregunta. Es que estoy viendo que tiene como dos, o sea, puedes botar o lo de adentro o los dos, o sea, es que tiene como un arizón fuera, ¿no? No. Entonces en el mismo No. el diámetro. Sí. Puedes botar el de adentro o el de afuera. Sí. Los chiqueadores pueden ser de muchos tamaños. No te O preocupes. sea, pero cuando lo compras tú dices de que quiero uno con este diámetro o todos son No, iguales. no, vienen estándar. Vienen ya a tamaño típico. Entonces, si es más grande, ¿cómo le? ¿Eu? No, pues si te toca, si necesitas meter uno, lo cortas tú. Entonces, si necesitas un diámetro más grande, lo cortas tú. Inclusive muchos registros eléctricos, hay unas cuchillas redondas para cortar. Entonces tú compras, así como se compra un juego de dados, se compra algo así, como un juego de dados con punta, con filo. Entonces tú los pones y corta la lámina. ¿Vale? Bueno, pero entonces, dicho todo esto, señores, ya hablamos, les repito, de historia de electricidad, teoría de electricidad, formas de generar electricidad, eh, comportamiento de electricidad, variables que interfieren, unidades con que medimos, tantísimas cosas. ¿Qué es una instalación eléctrica? ¿Qué elementos la componen? Todo ya dijimos. Y ya hablamos hoy también de muchos de los elementos, pero ya en las manos, ya los tuvimos en las manos, ya los vimos, ya contestamos preguntas. Ahora empezamos, después de todo esto, a ver, ahora sí, dónde hay electricidad y dónde no hay electricidad, ¿no? Ya tenemos todo, el conocimiento teórico, conocemos los accesorios, ahora ya la quiero usar, ya quiero usar la electricidad. ¿Cómo sé si la electricidad llega ahí bien o no llega bien? ¿Cómo sé si un circuito está prendido, si está activo, o si ese circuito está apagado? ¿Cómo sé si la chalupa está bien conectada o no está bien conectada? Perdón, el enchufe está bien conectado o no está bien conectado. Porque, pues supongo que si los enchufes se polarizaron, ¿te acuerdas que los enchufes más viejos tenían las dos patitas iguales? Si ahora tienen las patitas de distinto tamaño, por alguna razón será, ¿no? Tendrá que ver con que quiero que la fase esté en un lugar y el metro esté en otro, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Acérquense, vamos a ver qué pasa con la electricidad y vamos a ver, ahora sí, después de todo lo que hemos platicado de electricidad, acérquense acá. ¿Sí? ¿Me ayuda? Bien, me voy a quedar aquí tantitito, porque estamos no pasa nada. A ver, todos ven ahí, denle chance a Rodrigo para que en sus casas Voy a empujar puedan ver. tantito ese. Y miren, lo primero que vamos a hacer es, de una manera muy rudimentaria, de una manera muy rudimentaria, vamos a ver si hay corriente o no hay corriente en ese enchufe. ¿Sí? Y lo vamos a ver con este aparatito que es un zumbador. Es un timbre. Y vamos a ver cómo suena. No se asusten. ¿Vale? Pero eso nada más es como un probador general. Podría ser un foco, podría ser cualquier cosa. No, pero creo que el que está jalando es el de acá. ¿Es un piezo eléctrico? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Es un piezo eléctrico? Que no te puedes electrocutar desde el... Fíjense. A ver, ya empezaron las preguntas. Claro. Pero si está agarrando la parte que es su leno, en teoría, ¿no? Eso, ya empezaron. Bien, ya empezaron las preguntas. lo de Ajá, abajo. malo si agarrara el cobre. Ya empezaron las preguntas, ya empezaron las dudas. Muy bien. ¿O ¿Qué quieres pasa? intentarlo? A ver, díganme, ¿qué pasa? No te me veas. A ver, primero, ¿cuál de esos
¿Cuál de esos se supone que es la fase y cuál de esos se Izquierda. supone que es el La neutro? izquierda es el... Pero nuestra izquierda o su el neutro. izquierda. A ver, según yo el grande es el neutro y el chico es el... A ver, vamos a ver. A Fase, ver. yo digo que No, la debe fase ser es de la la izquierda. de la El izquierda. grande Ajá. es el neutro Y el chico. y el chico es la fase. Muy bien. ¿Cuál es el grande? Para todas estas dudas, hay unos aparatitos que se llaman probadores. ¿Sí? Y los probadores pueden ser de varios tipos. Porque todos sabemos que en todo hay niveles, ¿no? En todo hay niveles. Podríamos conformarnos con esto, que este es un aparatito a prueba de tontos, que con un código de colores nos dice ¿Cuál es? si está bien o está mal. Si se prenden los dos focos amarillos, quiere decir que todo está bien. Si se prende el rojo y el amarillo central, quiere decir que la fase y el neutro están invertidos, ¿sí? Si se prende el amarillo extremo y el rojo, quiere decir que la fase y la tierra están invertidos. Si no se prende ninguno, quiere decir que no hay corriente, ¿no? Si se prende nada más el amarillo extremo, quiere decir que no hay neutro. Si se prende nada más el amarillo central, quiere decir que no hay tierra. Está aquí la Pero guía. aquí está el código de los significados. Pero esto está bien para señoras de cafecito, ¿no? A ver, lo puedes contar. Nosotros, pero quiero ver el resultado al final, porque Ok. entonces, después hay otro hay otro de obra, que este es el más común en las obras, que es el probador típico y que en las obras le dicen tiburoncito. Como que sí tiene forma de tiburoncito, ¿no? Entonces, a estos le dicen tiburoncito. Y ¿Quién con, entró a pensar que estamos locos? y con este, ¿qué va a pasar? Con este yo puedo probar en 2 puntos, ¿sí? Yo puedo probar en 2 puntos y darme cuenta de si la corriente está bien o está mal. Y por último, existen estos para las personas con más formación o más capacidad, en el que, miren, con esto y la inteligencia es suficiente. Con esto y la inteligencia Si lo abres, ¿no? puedo hacer lo mismo que hace este aparatito. Con eso se abre, lo mismo ¿no? que hace. Se abre el chasis. Pero vamos por partes, ¿no? Vamos por partes, van a ver, no coman ansias. Vamos a ver primero si hay corriente, ¿les parece? ¿Qué esperamos que pase? Que suene. Que suene. ¿Y cómo va a sonar? Una chispa, no, gracias. No brinquen, ¿eh? Va a sonar. Va a sonar. Va a sonar. No brinquen. Va a sonar. Va a sonar. No alcanza el hilo. No hay corriente. No, se me hace que el de arriba. A ver, No, los doblamos. vamos a ponerle menos pelitos para que entren bien. ¿Eso es cobre? Porque a lo mejor este cable está muy grueso. Oh, Sí. vamos a poner aquí varios pelitos. Así. Es el desatornillador. Vamos a ver si con menos pelitos lo logramos mejor. Entonces, luego con menos pelitos vamos a hacer contacto más fácil. Pasa algo si son menos pelitos. No, para esta carga tan chiquita no. Ay, yo sí. Perdón. A ver, vibra. Bueno, ya vimos. Este puede ser el típico probador que usa cualquier maestro. Alto, tienes que poner siempre primero el neutro y luego la fase. No, pregunta que si tengo que hacerlo, lo puedo hacer al revés. ¿Viste la chiquita? O sea, solo para confirmar lo que dice Vicky. ¿Cuál es el neutro y cuál es la fase? Neutro es el A ver, a eso vamos a llegar. Es que de eso, No, el grande. O sea, la llave, la llave. es que justo, Sí, ese es neutro. es que justo en sus casas, ¿cómo van? ¿Bien? Sí, perfecto. A ver, ahí va. Fíjense, a ver, fíjense, ¿eh? ¿Se ve bien ahí?
Ahora, ¿qué pasa si lo agarro de acá? Porque uno es neutro y otro es fase. Muy bien. Pero aquí es el punto Pero importante. si metes los dos neutros, obviamente no sale. Pero aquí está el punto importante. Decía Vete. Humberto, ¿cómo sé cuál es la fase y cuál es el neutro? ¿Qué pasa si meto uno primero, otro después? Justo de eso se trata. Justo de eso se trata, de que nosotros hagamos nuestras instalaciones y sepamos lo que estamos haciendo y no le permitamos a los maestros, a los electricistas y a los demás que lo hagan mal. Y entonces, aquí es donde el conocimiento empieza a rendir frutos. Aquí es donde el conocimiento empieza a ser útil. ¿Qué esperan si yo conecto? Estos son foquitos. ¿Qué esperan si yo conecto estos dos? Fíjense, ¿eh? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es la fase? Que tiene Fíjense, 110 tengo volts. 110 volts. De ahí ya encuentro que tengo, deténlo tú, si quieres ahí deténlo tú. Ahí yo encuentro que tengo 110 volts, o sea, una sola. Cuando hablemos de nuestras instalaciones, vamos a hablar más de las 110, 220, de todo eso. Ahorita, esto me está diciendo que tengo una fase, porque se acuerdan que dijimos que en América la corriente básica, 127, 120, 110, es lo mismo, es laboratorio, primer mundo y tercer mundo, pero estamos. ¿Vamos? Bueno, pero aquí es donde empezamos a usar los conocimientos. ¿Qué pasa? Si tú pones, por ejemplo, tu teléfono conectado a un contacto que dice que es de 210 o de 120, o más de 110, que es normalmente lo que se usa aquí en México, el cubito es lo que transforma ese mensaje. Es el resistor, ¿no? Sí. Entonces, ya oyeron en sus casas, si conectas tu celular a un enchufe, más bien, si tu celular se conecta con un cubito y el cubito dice 110, 220, lo que quiere decir que lo puedes conectar a cualquier toma, porque dentro se hace la conversión. Entonces, antes no pasaba eso y hay equipos que no tienen esos adaptadores. Entonces, si tú le pones 220 a un equipo de 110, lo quemas. Y si tú le pones 110 a un equipo de 220, no le alcanza para Pero funcionar. el cubito del teléfono normalmente es el que ya convierte eso. Pero el cubito del teléfono hace la conversión, de tal manera que ese cubito lo puedes usar aquí en Europa, en América y en Europa. Funciona como una resistencia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué de repente hay dos fases? ¿Por qué de repente hay dos fases? Porque necesitas dos fases. Por ejemplo, hay equipos que necesitan más corriente eléctrica, sobre todo los que hacen trabajos más fuertes, como bombas, como cosas así. Y en esos equipos la corriente de 110 no te alcanza, entonces le tienes que meter más. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, Con más potencia. con más potencia, es como si trataras de... O sea, pero no puedes nada más ponerle más voltaje. No, o sea, tú le tienes, a ver, esta pregunta de Natalie tiene mucho que ver con esto. ¿Le puedes poner más voltaje? Pues ¿de dónde lo sacas? Si la CFE te lo da. Entonces, si necesitas 220, en vez de tener fase y neutro, tienes fase y fase. Entonces, Igual se puede cerrar el circuito. en vez de traer aquí, en fase y fase. Y en alguna en alguna entiendo yo casa, cómo por fue. ejemplo, se usan dos fases. Sí, a ver, muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo? Vamos a ventilar mientras, pero ¿cómo se usa? ¿Eh? Entonces, ¿cómo se usan? ¿Cómo se usan? A ver, un segundo, no, que se cambie el aire tantito. Entonces, un segundo. Entonces, ¿cómo se usan las dos fases? Pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo no sé qué más? Les voy a poner un ejemplo que creo que puede ser útil para todos. Todos, espero que todos alguna vez hayamos tenido la ocurrencia de niños, la diversión ¿Qué ángulo? de que la diversión en clase de niños jugando, de que andando en bicicleta, dejamos un pie, quitamos un pie de los pedales y solo íbamos dando con uno. ¿Alguna vez lo hicieron? No. Yo sí lo hice, Valentina también lo hizo, y si no, imagínense. Imagínense cómo van, cuando vamos con la bicicleta, imagínate que un pie lo quitas, y entonces solo le vas dando con un pedal, y el otro pie lo llevas levantado, así jugando ahí, ¿no? A que solo le das La elíptica es más normal. hace que solo le das con uno. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa cuando haces ese ejercicio? Pues lo que está pasando es que solo estás aprovechando la mitad de la energía disponible, la mitad del aporte De la fluidez. sí. Entonces, estás aportando la mitad, ¿sí? Entonces,
Cuando tú regresas a los dos pies, cuando pones los dos pies, aprovechas todo el momento de sí, cada instante, para no confundir el momento mecánico, el momento físico con el momento del tiempo. Aprovechas cada instante para aportar fuerza. Porque cuando este va para arriba, este no aporta nada. Pero cuando va para arriba, el otro va para abajo. Entonces, este aporta. Y cuando se invierten, este deja de aportar, pero este empieza a aportar. Entonces, tú vas con los dos pedales y entonces vas... Zum, zum, zum. Cuando lo haces con un solo pie, que hagan el ejercicio, cuando vas con un solo pie, solo le estás aportando la mitad del tiempo. Y entonces hay un momento donde no estás aportando ni siquiera. Solo le estás aportando la mitad del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vas para abajo le estás dando, pero cuando ves para arriba es perdida. Y otra vez para abajo, y otra vez. Bueno, hagan de cuenta que lo mismo pasa con la energía bifásica, con la energía 220. Nosotros estamos acostumbrados en América a trabajar con energía 110. La energía 110 es como si solo le diéramos con un pedal. ¿Qué ventajas tiene? Que es mucho más segura. ¿Por qué? Porque los accidentes tienen menos consecuencias, todo. Pero es muy ineficiente. Es muy, muy ineficiente. La potencia 220 es como cuando metes los dos pedales cuando metes los dos pies a los pedales. Entonces son equipos muchísimo más eficientes. Algo así pasa. Cuando tú trabajas con una fase, vamos a pensar que estás aprovechando la mitad de la energía disponible. Yo creo que más bien a lo que se refieren es si tienes dos fases, ¿cómo regresa? Sí, ¿cómo se va la energía? Si está, sí, si la voz está yo tengo la llegando, misma ¿cómo duda. se va? O regresa por la siguiente fase. Pero el tener dos fases es nada más para los contactos o también para la iluminación. Qué buen punto, tienes dos fases y neutros. O sea, los enchufes bifásicos, qué bueno. Ya, la confusión esa era la pregunta. sí, la confusión estaba en el accesorio, no en el accesorio, no en la teoría, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí, es que los enchufes bifásicos tienen cuatro perforaciones. Pero, Dos fases, neutro y tierra. Por eso en Europa necesitas adaptadores. Sí, Sí, el que tiene como tres cositos. por eso se necesita. Ya. pero, o sea, tipo, el tener dos fases No, no, es que nada más hay te uno permite que tiene tener como equipos tres más eficientes. circulitos, O sea, o sea, ¿qué tres te como cambia? cilindros. Ajá. Ajá. Más otro abajo. ¿Qué significa más eficientes? ¿Qué significa? O sea, porque a mí me sirven igual este contacto que el contacto en Europa, ¿sabes? O sea, me cargan lo mismo. O sea, yo creo que son dos fases, un neutro y aparte la tierra. Y entonces, claro, es eso. Esa es la explicación. Entonces, va aquí, pregunta a Natalie con insistencia, ¿pero qué significa que sea más eficiente? ¿Dónde lo noto yo? ¿Dónde yo lo noto? Pues en qué tan rápido En que corre. si vamos a pensar que tú quieres mover la caja de un tráiler, ¿sí? Imagínense un tráiler, ¿de qué tamaño son, no? Vamos a pensar que tú quieres mover la caja de un tráiler con un bocho. O quieres mover la caja de un tráiler con a ver, ¿cuál es el coche más chiquito que hay ahorita? Con un Smart, ¿no? Vamos a pensar que tú quieres jalar un tráiler con un Smart. Híjole, man, pues a lo mejor sí lo mueves, pero el Smart va a estar trabajando a todo lo que da, se va a estar calentando, va a estar gastando muchísima gasolina, va a estar... O sea, sí, pero si yo conecto mi celular acá o lo conecto en Europa, va a cargarse igual. Sí. No, es que se va a cargar mejor allá. no, pero no se supone que con el cubito igual se regresa lo mismo. Sí, pero allá va a recibir la energía más directa. O sea, lo que yo digo es que, o sea, sí, obviamente a lo mejor los equipos allá son más eficientes, pero tú igual aquí no sientes que tienes una deficiencia. No, porque estás acostumbrada a O no eso. lo percibes porque o sea, es como si con tu boche estás empujando tú a una persona y se percibe con la bomba de agua, que es como si estuvieras trayendo a un tráiler completo, ¿no? O sea, es que no lo necesitas más bien, más que en Exacto. algunos aparatos. Ajá, o sea, lo notarías Porque como en tu bomba. los aparatos están hechos para funcionar con una. ¿Sí? Cuando es como la gente que te dice, es que yo era malísimo para las matemáticas. Siempre reprobé, no aprendí nada y la verdad nunca las necesité. Pues tú lo que le puedes decir a esa señora es, no es que no las hayas necesitado, es que no las aprovechaste. Porque si las hubieras sabido, te hubieras dado cuenta de que tenían muchas funciones. Igual nos pasa con la bifásica. Podemos pensar, es que nunca he necesitado la energía bifásica. Bueno, es que no es que nunca la hayas necesitado, es que nunca la has podido aprovechar. Si la tuviéramos, la podemos aprovechar y nos daríamos cuenta de lo eficiente que es. Pero ¿cómo la Y es- puedes aprovechar? Y es verdaderamente maravillosa la energía bifásica en equipos. Te das cuenta de que el mismo trabajo, lo que pasa es que el ejemplo anterior no lo alcancé a terminar. El ejemplo anterior no lo alcancé a terminar. Pero te decía que es como si tratas de jalar
un tráiler con un Smart. Si tratas de jalar el tráiler con el Smart, el pobre Smart le va a estar sufriendo y lo va a lograr, pero se va a poner una desgastada terrible. O sea, es Se- nada más te duran más, por ejemplo. En cambio, si lo haces con un motor grande, con un motor de tráiler, con un tráiler, el tráiler va a mover desahogadamente. Entonces, te vas a dar cuenta de que ese motorzote lo hace mejor. Si solo conoces el Smart, tú vas a pensar que así es. Pero es como los caballos de fuerza, ¿no? Así es. Entonces, a ver, Majo quiere decir algo desde hace rato. No, mi pregunta, o sea, es un poco de esto, pero más bien en cuanto al contacto, porque hay veces que tienes, por ejemplo, un contacto y te dice que si mueves un switch, tiene 120, 110, y si mueves al otro switch, tiene 100, 220, o sea, ¿cómo funciona ese switch en mover esas fases? Muy bien. A ver, les cuento. Eso, hay equipos que tienen la capacidad de funcionar con las dos, con una fase o con dos fases. Si quieren eso lo vemos más adelante. Hay equipos que lo hacen en automático, como tu celular, que tu celular en automático detecta cuál es el que está recibiendo y lo hace funcionar bien. Hay otros que tienen que ser manuales. Si quieren hablamos de eso, déjenme acabar esto para no estar y hablamos de eso. Pero sí. No, nada, que el celular al cubito, o sea, cuando le pones su transformador, toma solo la corriente que o sea, tipo, aunque No, le sí, llegue, o sea, lo convierte. Ya. A ver, surgen preguntas. Como el alterno, ¿no? ¿Puedes meter eso de colores? Ya no hay curiosidad. No, sí lo voy a meter claro, No. pero no ahorita. O sea, sí lo voy a Hay meter. que dejar que ya acabe con Sí, esto. sí lo voy a meter claro, pero no ahorita. Entonces, Vamos a hacer un circuito. está, Como para que tengan el perímetro y... sí, entonces, pero eso lo estamos, pero ahorita por lo pronto, Déjenlo acabar. a ver, ahorita por lo pronto veamos esto. Dense cuenta aquí cómo yo metí el probador de corriente y el probador de corriente me está diciendo aquí que tengo 110, o sea, una fase. ¿Es información buena? Sí, sí es buena, pero no es suficiente. Para los que necesitamos o diseñamos una instalación, necesitamos un poco más. Por ejemplo, yo como sé si está bien puesto, ¿cómo sé que esta es la fase y este es el neutro? Con ese. Sí, Pero si no lo tuvieras, ¿cómo lo con harías? ese, pero hay otra manera Con de el hacerlo. tamaño. No, alto, con tu cosita esa de dejar más. Claro, pero también con este, vean. Dense cuenta, Ponlos al revés. no, si lo pones al revés, el No, cable, no, ninguno de estos cables sabe si está forrado de rojo o de ok. negro. Entonces, para el cable es lo mismo, vean. Si los conecto, en uno o en otro da igual. Entonces tengo que empezar a usar la inteligencia y empezar a descifrar cuál es cuál. ¿Y por qué no lo hago así? ¿Qué pasa? Yo supongo que esta es la fase. Ah, ¿sí? pues pones uno arriba y uno abajo. Entonces, ¿qué pasa si la fase ya la hice fluir por el neutro Ah, y ya ya vi sé. que sí? O sea, lo pones al revés. Pone dos, o sea, bueno. ¿Qué pasa si pongo la fase con la tierra? ¿Qué puedo esperar? Que no se prende. No, que sí se prenda, porque se ve por ahí. ¡Claro! Bien, Vicky. Puedo esperar, miren, ¿ya vieron? Esa ¿Ya vieron que que es sí la se de prende? abajo es la tierra, ¿no? Sí, Pero vean. si conectas vieron? neutro con Entonces, tierra, hay mucha gente que se roba la luz con un solo cable. Pues fíjense, de esos que se roban la luz, si saben esta maña, que se la sabe todo el mundo, se roban, entonces lo que hacen es que se roban la luz del transformador de la calle con un solo cable. Entonces están recibiendo los electrones, pero para que los electrones fluyan, para que se muevan, en vez de darle la salida por el neutro, se dan por la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Ellos solo se roban, y con un cable, se roban los puros electrones. Y en su casa lo conectan a una tierra, miren, lo conectan a una tierra. O sea, por ejemplo, vienen aquí, digamos que tenemos ya vienen los- acá. Ajá, vienen acá. Pero si lo pones con en el este, tornillo, ya te entendí. O Por sea, aquí lo regreso. Entonces, esta es la base. Vean. Pero entonces, atención. Y fíjense que lo que está pasando aquí, ¿ya vieron? Esto es lo que yo les decía hace rato, vean. Pero ¿cómo se la roban? O sea, no Aquí entiendo. es, yo tengo la misma pregunta. o sea, Ah, o sea, sin el neutro nunca regresa. y entonces, y no hacen un contrato con la compañía de luz. No hacen un contrato, sino que ellos llegan, Ya muchos aquí lo quieren aplicar. sino que llegan en la noche, se cuelgan del transformador de la calle, solo bajan un cable, o sea, ni siquiera gastan en el, o sea, que pasamos puestitos en la calle teniendo... ni siquiera gastan, ni siquiera gastan, atención, ni siquiera gastan en el neutro
y le dan la salida a los electrones por la Tierra. Hacen una Tierra, pero fíjense lo que hacen ellos, porque yo aquí estoy haciendo una Tierra verdadera, ¿ya vieron? Me estoy yendo a la Tierra de mi sistema. Pero si ¿vieron? le pones el tornillo Pero también se fíjense, prende. fíjense, vean, pero vean aquí, ¿ya vieron? ¿Y cómo se llama esto? Ya se los he dicho 2 veces durante el curso. Tierra falsa. Tierra falsa o falsa tierra. Lo que están haciendo es una falsa tierra. Que esto es lo que hace el adaptador, lo que preguntaba Majo Guerrero hace rato. Que por qué el adaptador de 3 patitas tiene un alambrito. Porque ese alambrito lo mandan a una tierra falsa. Y vean, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué puedo deducir? tierra A ver, tiene que ser entonces, metal. síguele deteniendo. Berta. Solo para confirmar. Entonces, ¿qué puedo deducir de aquí? Tiene ¿Cuál? que ser de metal la tierra falsa. Entonces, la fase sí está en su lugar. ¿Ya la vieron? Sí. La fase sí está en su lugar. Porque, ¿qué puedo esperar entonces si yo agarro neutro y tierra? Pues no va a haber nada. Si agarro No va a neutro y prender tierra, nada. no va a pasar nada, ¿ya vieron? Entonces, ahí deduzco que las cosas están en su lugar. Pero, lo mismo podría haber hecho con este aparatito. Creo que tienes que apagar la luz. Sí, vamos a ver. Sí, este es muy clarito. Pero puede cambiar. Pero aguas con las carteras, ¿eh? Abre tantito la Es puerta, broma, si no, ¿no? abre la puerta tantito para que te ¿Quién entre. tiene, no, ¿quién tiene linterna? Yo. No, pero que Ah, abra no, yo no. que abra la puerta ella. Ya. Entonces, fíjense, gracias. Ándale, sí, claro, para que tenga más. No se ve nada. Fíjense, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperan si yo meto este enchufe aquí? No va a prender. No prende nada, ¿ya vieron? No prende nada. Y si lo meto en la fase, vean. Apágale. Si nos fuera a decir algo. Ahí está, miren. Es que No, no se desesperen, déjenme. Ahí está. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces, basta. Basta. Nadie me está quejando, aparte. A ver, señores, en la cámara va a quedar grabado quién, lo de las carteras, ¿eh? Bueno, entonces, señores, ¿ya vieron? Basta tantita inteligencia para poder deducir, revisar, Y si metes eso en la tierra igual no pasa verificar. nada. Pues claro que no. Porque Entonces, no, y lo no mismo está pasa acá, llegando miren, nada. ¿ya vieron? Este tiene mejor contacto. ¿Ya vieron? En el de abajo ahora nos conectamos. Entonces, vean qué bien. Pero entonces vamos a hacer una prueba más antes de vamos a hacer, a ver, esa muy buena pregunta. Hay veces, esa es la importancia de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué pasaría, Cris, si yo conecto aquí y conecto acá y se prende? La fase está al revés. Quiere decir que el electricista o quien lo haya hecho me lo conectó mal. Y entonces va a pasar Y entonces, positivo, ¿no? pero claro, está mal hecho y hay que regresarlo. O la otra, también puede ser que me hayan metido la corriente en la tierra. Pero puede estar También al puede revés. ser Eso es raro, ¿no? Sí, Porque pero eso también sí podría sería ser que se hayan blanco, ¿no? confundido de cable. Funciona si yo lo conecto. Sí funciona, Sí ¿no? funciona, pero no funciona, pero no tiene funciona tres, bien. por eso a veces lo tienes que- Entonces, si no tiene vénganse, tres, vamos a hacer una prueba más. Pues si solo tiene dos, A ver, si la fase la metió abajo, ¿quiénes, no funciona. ¿quiénes confían en mí? La tierra no siempre se conecta. A ver, entonces vamos a hacer una prueba más. Necesito que con los... Fíjense, estoy agarrando corriente y no pasa nada, ¿ya vieron? Porque no estoy mandando sensores. ¿Qué pasa si yo le pongo el dedo ahí? Depende, si tienen unas resistencias se vienen para acá, ¿no? A ver, yo intento. Pero yo, ¿qué va a pasar ahí? A A ver, ver, yo quiero. ¿Quién me tiene confianza? A ver, yo. A ver, va fíjate, Vicky. a ver, váyanse agarrando. A ver, uno por uno, ¿eh? Uno por uno. Pero y A luego ver, aquí no se agarra, está ¿quién cerrando más el se agarra? circuito. Sí, es ¿Quién más cierto. se agarra? Pero, ¿cómo ¡Ahí vas a está! cerrar el circuito? ¿Ya vieron? Suéltate, apaguen la luz, amigos. suéltate, Rodrigo, suéltate. ¿Y si lo sienten? No, no se ¿Cómo no? Vamos a apagar. Siento que es muy inventado. No, Sí. no, a ver, No, espérense. A ver, Ahí está. no Cuando, está. Como lo sienten, no, yo es no que lo se siento está nada. moviendo, es que se A ver, agarra mejor este, ¿no? Ahí está. ¿Ya vieron? De repente, a ver. Ahí no lo sienten. ¿Puedes apagar la luz? ¿Tú lo sientes, Francisco? No, porque
A ver. Agárrese otro. A ver, yo. Ya fue. A ver, espérense. Yo me agarro así. Espérense. A mí ya no. Sí, no. No, pero los que tienen las Más bien, manos. agárrame. A ver, ahora sí. ¿Se ve ahí? No influye que no está cerrado el circuito. No, ya lo habíamos logrado. Antes es que no estoy. Aquí se me muere. ¿Quién? ¿Quién ¿Quién? A ver, vamos a hacer una cosa. Yo tengo con esta A mano. ver, tú detén ahí. Yo acá, a ver, ¿quién me da la mano? A ver, estamos así. Pero ya así no se puede. Así ya no se puede. A ver, entonces vamos a ponerle acá. Bueno, ahí está. Ahí está. A ver, otro, póngase otro. A ver. ¿Quieren que apaguen los No, porque ya. Ahí está. ¿Quién fue el último? Majo. Ah, sí. Quítalo. Ponte, Majo. Majo se acordó. ¡Ay! Sí se siente. No, Majo, pero se cierra. a ver otra vez. Beto y No, no Rodrigo. pasa nada, no pasa nada. A ver. El mira, último se sí fue- lo. Bueno, yo sí A lo ver, siento. no. Sí, A ver, sí. a ver. siente. Ahora Rodrigo, a ver Rodrigo, suéltate tú, Rodrigo. Ahora, agárrate tú, Rodrigo. ¡Ay! Sí lo estoy sintiendo aquí. ¿Tú no lo estás sintiendo? No manches, Mira, ¿cómo se no? suelta, fíjense, se suelta. A ver, atención, señores, a ver, atención. Entonces, se suelta Rodrigo No, pero ya somos. y se pone Rodrigo. Conclusión. Rodrigo Rodrigo es el corriente. No siento nada. No, la cosa es que se está cerrando el círculo. Sí. Eso no es cierto, porque ve, vamos a seguirnos en línea. Van a ver cómo no. ¿Sin cerrarlo? Sí, sin cerrarlo. Mira, no se toquen Rodrigo y Cris. Síguele, Cris, agárrate de alguien más por allá. Pero Beto, ¿tú estás ¿Por agarrando qué algo? Rodrigo es la corriente? Sí, ¿No? agárrense, o solamente. agárrense No, algo. yo solo estoy. Ah, yo No, no es broma, estoy nada más era para cerrando. molestarlo. Sí, nosotros cerrando de A ver, otro más, Alejandro. No, no vas a tocar el alambrito que aquí te queda. No. A ver, otro. No, nada. O sea, Ahí está. no, espérate. Mira, no. Vamos a hacer una sola línea. Yo sí lo estoy No, sintiendo. ¿Por qué yo es que no? Es cosquillita, una pues. diferencia. A ver, vamos de gente, pero nada, No siento no, nada. vamos Ay, a te lo juro, pero ya nada más me dijo, Cris, agárrame otra vez. No, vamos a ver, tú no le muevas ahí. Vamos a hacer una cosa. A ver, tú suéltalos a ellos. Yo no tengo nada. Eso, tú nada más así. Ahora, agárrate tú, Rodrigo. Ahí está. ¿Ya vieron cómo no es el círculo? ¿Pero por qué? Ya vieron, miren, ya vieron, a ver, fíjense cómo, porque ustedes estaban argumentando que era... No, pero es más. A ver, no, pero si estás agarrado con ellos hace rato. O sea, pero no lo cierro de este lado. No, pero por eso, claro, entonces no lo cerramos. ¿Ya vieron cómo no es cerrar un círculo? Sí, Vean, porque ya ni siquiera estoy cerrando. ¿ya vieron? ¿Por qué así de tanto Ay, no ya pasa se lo nada? estoy Porque ya no sintiendo. estoy agarrando. Porque y además no estoy agarrando corriente, sino que me estaría electrocutando. Entonces, espérense, no, todavía no acabamos. No, pero ya de las manitas ya no. Entonces, señores, entonces, les queda, a ver, les queda de tarea para la clase que entra explicarme por qué. Si yo solo tomaba la punta, la otra punta no pasaba nada. Se la daba a Vicky, no pasaba nada. Se la dábamos a Natalie, no pasaba nada. Si iban, hasta aquí ¿A vamos quién más se la doy? hasta aquí vamos a Ahí ya aprendió. Ahí está. Vean. ¿No? ¿Sí? Solamente cuando agarro a Rodrigo. Claro, ¿no? Te lo juro, ve. La tarea es investigar, Es la manita sudada. pensar, además de los diagramas de los enchufes de escalera, de los aparatos de escalera, pensar por qué yo solito no prendí el foco. Y después, ¿Cuántos Vicky y arquitectos yo se necesitan tampoco. para aprender un Natalie, Vicky y yo tampoco. Al parecer, 3 y rojo. Y después se prendió. Es por la longitud, ¿no? Vamos, piénsenlo, no se adelanten a hacer respuestas. No, Y por último, A ver, pero si se la das a Cris, ¿qué pasaba? y por A ver, sí, último, no, señores. A Monse. A ver, regresa. O sea, que te hagan aquí, que te saque Natalie, te agarro, te A ver, A ver, no te espera, agarres para espera, que ver espera. si prende después. Yo lo pongo. Aparte, ay. ¿A mí me quieren o no? Yo sí. Sí. A ver, ahí no prende, dame la mano.
No es la longitud entonces. A ver, agarra a Rodrigo. a ver, que se agarre. A ver cuántas personas son Rodrigo. A ver, que se agarre Arancha de Alejandro. Porque no es Rodrigo entonces. Entonces, a ver, dale tú a Arancha. No, con Majo también prefiere. Otra vez, espera, dame la mano otra vez. Creo que sí. Ahí está. Dale a Natalie. Es la cuarta persona. Dale a Natalie. Es la No, Es que cuando se la das a ella no servía. No, es porque Rodrigo está tocando más que es Rodrigo. A ver, señores, dicho todo esto, señores, la tarea es, junto con los diagramas de los apagadores de escalera, pensar por qué yo solito no pude, Vicky y yo no pudimos, Natalie, Vicky y yo no pudimos, Arancha, Natalie, Vicky y yo no pudimos, Monse, ¿por qué no pudo? Y... sí, es cierto. No, ¿cómo se llama? A ver, se llama Montserrat Arancha. Alexa. Había una aranza, ¿no? A ver, entonces, ¿por qué cuando Alexa siempre se me confunden sus dos nombres? Pero, bueno, no disculpa, Monse. Ahí va. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué esperan que pase? Que se prendan solo los No, amarillos. se va a prender los amarillos. Entonces vean, 1, 2, ¡tarán! Pero ahí de todos modos no sabes cuál es la fase. No, pero está bien. Entonces, ¿qué nos dijo? Pero sí quieres saber cuál es la fase. ¿Qué nos dijo Tendría un rojo. ¿Qué nos Está dijo mal. este aparatito? Que está bien todo. Pero ¿qué nos dijo nuevo? Nada. Lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Nada más dijo lo que ya sabíamos. No te dijo el voltaje, ¿o sí? ¿Eh? No te dijo el voltaje. No, Entonces, no a lo lo dijo. mejor ese Y es este el sí más. nos dijo el voltaje. Entonces, se trata de qué? De que conozcamos las herramientas. Y con las herramientas que conocemos, ¿sí? Ya conociendo las herramientas, ahí lo ven, prendido. Entonces, y ya con las Ese herramientas. siempre lo cargas tú contigo, el que parece el No, pero, eso debería, pero antes sí en el coche traía A lo mejor uno. la pluma que tiene aquí es eso realmente. Puede ser. Pero Podría ser. ahí No te darías cuenta nunca. Antes sí en el coche traía uno y entonces Era el de abajo. a los electricistas les andaba, a ver, hazlo hacia abajo, ¿no? Y pon el otro arriba. Ahí. Ahí está, ¿ya vieron? Ay, qué necesito más chiquitito. Nunca podrías identificar cuál es la tierra, o sea, Entonces- la tierra del neutro, ¿verdad? No, con este sí. Diagrama. Entonces, vamos, ahora sí. Vamos para arriba. Aquí está el micrófono. A ver, dame. Ah, pues qué bueno que no se me diste. A mí tampoco, te lo juro que no. No sabía que eran descontinuadas. ¿Sí? Bueno, señores, entonces estamos de regreso. Señores. Estamos de regreso aquí. Y después de haber hecho, estamos de regreso aquí, otra vez todos de pie, y después de haber visto esos aparatitos con los que probamos la corriente eléctrica, les enseño, aunque ya no los vamos a ver trabajar, porque pues no, ya esto es sencillísimo, les enseño estos dos aparatitos que nos dan las unidades y las cantidades de lo que con los probadores vimos. Es decir, tenemos aquí un aparato que se llama, o dos versiones de un aparato que se llama multímetro, uno analógico
este que estoy moviendo, otro digital, el que muevo ahora, y vemos que estos aparatos nos dicen qué cantidad de cada una de las variables de la electricidad tenemos en determinado punto. Las variables que vamos a estudiar, ya sabemos, son intensidad, que se mide en amperes, tensión, que se mide en volts, resistencia, que se mide en ohms, y potencia, que se mide en watts. Entonces, con estos aparatos medimos en el punto que nos interese. Son de uso sencillísimo, solo se le conectan unas terminales, a los puntos que para esto están diseñados, y escogemos en la perilla qué queremos medir y nos indica el aparato la cantidad que tenemos de esa variable y en qué unidades. Bueno, pues por último, lo que nos queda el día de hoy es hablar de la iluminación. Y vamos a hablar de la iluminación, aunque sea rápidamente, porque este es un tema al que dedicaremos una sección del curso, al ser la iluminación la principal o el principal aprovechamiento a nivel mundial de la energía eléctrica, y en concreto en la arquitectura, el principal aprovechamiento, el más arquitectónico de los aprovechamientos, si lo queremos decir así, merece un estudio especial, merece que le dediquemos suficiente tiempo y con calma veamos cada una de sus variables y cada una de sus posibilidades. Ahorita me conformo, o nos conformamos todos, con que sepamos lo que decíamos hace rato, que comprar un foco no es llegar y decir, como el chinito, señor, me da un foco por favor, porque si llegamos y pedimos un foco así nomás, nos pueden dar esto, ¿sí? Si yo llego y pido un foco, me pueden dar esto, o sea, lo que viene aquí adentro, pero también me pueden dar esto, o 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 también me pueden dar esto. ¿Qué es un foco? ¿Qué es lo que yo estoy buscando cuando pido que me den un foco? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál de estos y de una infinidad más, fíjense, de todos estos que les enseñé, cuál de estos focos y de una infinidad más que hay en el mercado es el que yo estoy buscando? ¿Cuál es el que yo necesito? ¿Cuál es el que conviene a mi proyecto? Bien contestó Majo por allá atrás, dijo, depende. Pues sí, depende de qué proyecto esté hablando, de qué proyecto haya hecho, de cómo lo esté viendo. Aquí nada más les adelanto que tengo aquí un tengo aquí el envase, tengo aquí el empaque, lo estaba tratando de enderezar, pero no podía. Tengo aquí el empaque de una lámpara fluorescente, de una lámpara ahorradora, de una lámpara
de halógeno de bajo consumo, de una lámpara LED, de otro tipo de lámpara LED, en fin, diferentes tecnologías de iluminación, diferentes épocas, diferentes funciones, diferentes características, pero todas son formas de iluminación. Tendremos que aprender qué virtudes y defectos tiene cada forma de iluminación para que, dependiendo del uso que yo necesite, dependiendo de la función que quiera cumplir, elija la correcta. Por lo pronto les digo que a grandes ideas veremos cuatro generaciones de iluminación artificial. Hablaremos en su momento y estudiaremos y trabajaremos con iluminación incandescente, iluminación fluorescente, tal vez 5 y sus variantes. Por ejemplo, dentro de las incandescentes hay variantes como las de halógeno, dentro de las incandescentes hay variables como las ahorradoras, pero también hablaremos de los LED y también hablaremos de las lamparitas de las nuevas, la última generación de resonancia magnética. Hablaremos de esa última generación de electricidad. ¿Sí? Por lo pronto, señores, si nadie tiene dudas o si alguien tiene dudas, díganos. Ya dedicamos esta clase completa a cantidad de materiales, accesorios, herramientas que nos enriquecen nuestra formación, que enriquecen nuestro curso y pues vengan las dudas para que la próxima clase podamos regresar a la teoría, a la aplicación de las fórmulas en algunos ejercicios y después ambas cosas, teoría, ejercicios y este conocimiento de materiales, accesorios, aditamentos, elementos, herramientas y demás, lo apliquemos simultáneamente en nuestras instalaciones eléctricas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar? Nadie alza la mano por acá, nadie dice nada. Bueno, pues entonces, por hoy en sus casas, nadie quiere decir nada tampoco. No, gracias, Francisco. No, todo bien. Bueno, pues gracias a ustedes también en sus casas. María Paula, gracias Sofía. Gracias, Alejandro, Francisco. Ana, Gracias, la prof. otra Sofía. Bye. Gracias a ti. A todos y de todos nos despedimos. Gracias. La reunión la voy a dejar abierta unos minutos más, aunque la grabación la suspenderé a la 1. La grabación la suspenderé a las 2. Y como siempre, gracias por todo. Nos vemos dentro de 8 días. Soy Francisco Escamilla Llano y que Dios reparta suerte.